Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a todos ustedes a lo que es el episodio número 7 de la serie Leemos los Evangelios en orden cronológico, utilizando la Biblia cronológica de estudio de Editorial Vida en versión NBLA, tremenda Biblia que se puede conseguir en símil piel o en tapa dura, en pasta dura. Sin duda una de las más recomendables en el canal. Así que ¡comencemos! Y en el episodio número 6 nos quedamos en la página 1155 y vamos a seguir con la lectura de Lucas capítulo 7 versículos 36 al 50 y dice así: Jesús perdona a una pecadora. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Y ahora voy a aprovechar para mostrarles las páginas de la lectura y las herramientas que tienen en sí. Tenemos un cuadro de transición sobre Jesús y Beelzebú. Y luego abajo en la misma página, un cuadro sobre la camada de víboras, esa expresión de Mateo capítulo 12. En la otra página tenemos una cápsula del tiempo, ubicándonos en lo que serían los acontecimientos desde el año 15 al año 18 después de Cristo. Y ahora sí, seguimos con Mateo capítulo 12, versículos 22 al 50, y dice así: Jesús y Beelzebú. Entonces trajeron a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Y cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama.
Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. O hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora sigue el título: Escribas y fariseos demandan señal, y dice así: Entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió: Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada y barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Ahora posee el título La madre y los hermanos de Jesús, y dice así: Mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero Jesús respondió al que le informó: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo: Miren, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. De allí salta a Marcos capítulo 3 versículos 20 al 35 y dice así: Jesús y Belcebú, reiterando el acontecimiento. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían: está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, este reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo que todos los pecados le serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decían: tiene espíritu inmundo, hablando de Jesús. La madre y los hermanos de Jesús es el título que sigue. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera mandaron a llamar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, les dijo Jesús.
Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: He aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. De allí salta a Lucas capítulo 11 versículos 14 al 36, este pasaje paralelo, y dice así: Jesús y Belcebú. Jesús estaba echando afuera un demonio que era mudo, y cuando el demonio salió, el mudo habló, y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron: Él echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal del cielo. Pero conociendo él sus pensamientos, le dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque ustedes dicen que yo echo fuera demonios por Belcebú. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está a mi lado, contra mí está, y el que a mi lado no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice: Volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Ahora es el título La verdadera dicha. Mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y gritó: Dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Al contrario, le contestó Jesús: Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora el título es La gente demanda señal. Como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir: Esta generación es una generación perversa, busca señal, y ninguna señal le será dada sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Ahora el título es La lámpara del cuerpo, versículo 33. Nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. De allí salta a Lucas, pero al capítulo 8, versículos 19 al 21, y dice así: La madre y los hermanos de Jesús. Entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron. Pero él le respondió: Mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y ahora, antes de seguir con la lectura, quiero mostrarles los 2 cuadros de herramientas de estudio que tienen en estas páginas la Biblia cronológica de estudio. En sí, en la parte central tenemos el cuadro de transición titulado Parábolas junto al mar, que comienza en la página de la izquierda y sigue en la página de la derecha. Y luego, abajo a la derecha, tenemos un cuadro sobre agricultura y pastoreo, hablando justamente de las parábolas que enseñan verdades espirituales.
espirituales a través de instrucciones relacionadas con ello. Y ahora seguimos en la página número 1159, en Mateo capítulo 13, versículos 1 al 52. Parábolas sobre el reino es el título y dice así: Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Ahora hablará de la parábola del sembrador, y les habló muchas cosas en parábolas diciendo: El sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 60, y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Ahora hablará del propósito de las parábolas. Y acercándose los discípulos dijeron a Jesús: ¿Por qué les hablas en parábolas? Jesús le respondió: Porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ello se cumple la profecía de Isaías que dice: Al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus oídos. De otro modo, verán con los ojos, oirán con los oídos, y entenderán con el corazón, y se convertirán, y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ahora es titulado Explicación de la parábola del sembrador, versículo 18. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Luego seguirá con la parábola del trigo y la cizaña. Versículo 24 dice así: Jesús le contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él les dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto a ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Ahora hablará de la parábola del grano de mostaza. Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo.
y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Ahora hablará de la parábola de la levadura y dice así: les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, 39 litros, de harina hasta que todo quedó fermentado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Ahora es la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa, y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Ahora hablará de la parábola del tesoro escondido y la perla de gran valor. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora hablará de la parábola de la red barredera. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ahora hablará de la parábola del dueño de casa. ¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Sí, le dijeron ellos. Entonces Jesús les dijo: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas buenas y cosas viejas. Y ahora veremos cuáles son las herramientas que va a tener en estas 2 páginas. En principio tendremos un cuadro sobre geografía y entorno, hablando juntamente del mar de Galilea. Luego abajo veremos que hay una imagen de lo que sería el trigo y la cizaña, y luego un cuadro sobre cómo entender una parábola arriba a la derecha, y así se componen en las 2 herramientas y una ilustración que tienen estas páginas. Ahora seguimos con Marcos capítulo 4, versículos 1 al 34, relatando nuevamente la parábola del sembrador, y dice así: comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras a 100 por uno. Y añadió: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y ahora hará la explicación de la parábola. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas.
A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos son los que están junto al camino donde se siembra la palabra. Son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. También Jesús les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de una cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además les decía, cuídense de lo que oigan. Con la medida con que ustedes midan, se os medirá, y aún más se le dará. Porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ahora dirá la parábola del crecimiento de la semilla. Versículo 26. Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Finalmente leeremos la parábola del grano de mostaza. También Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios y con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta Jesús les hablaba la palabra según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Y hasta aquí la lectura de este video, este episodio número 7 de la serie Leemos la Biblia en un año, utilizando la Biblia cronológica de estudio de Editorial Vida, leyendo los evangelios en orden cronológico, una Biblia que viene en símil piel o también viene en pasta dura y que se la recomendamos que puedan adquirirla, no solamente para que puedan seguir la serie avanzando en la lectura de los evangelios en orden cronológico, sino también para que se puedan edificar con la vasta información que esta Biblia tiene. Para tenerla, primeramente te recomiendo que vayas a tu librería local y pidas la Biblia cronológica de estudio. Si no, también están los links de compra en Amazon que van a estar en la descripción del video o en el primer comentario destacado de este video para que puedas hacer la compra por ese medio si eres asidua a hacer la compra por Amazon. También están todos estos sitios web, sobre todo los de CLC, que seguramente van a tener la Biblia cronológica de estudio y allí está el cupón de descuento con Rodo para que a través de la compra en el sitio web tengas un descuento en tu compra y bendigas a nuestra familia y a nuestro trabajo en el canal con una pequeña comisión que nos dan por tu compra. Así también, si querés comunicarte conmigo, comunicate al número que figura en pantalla y yo voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad, recordándoles que estamos haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma de manera responsable a todo el mundo.
También les agradezco a todos los que se van sumando como miembros colaboradores del canal y te invito a que si este canal te bendice, para que puedas apoyar a nuestra familia, te sumes como miembro colaborador del canal. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este, por favor, sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!